Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos. Feliz año para todos a esta primera edición del 2021 del Baúl Podcast. Espero hayan tenido muy buenas fiestas, pero pues ya todo eso está atrás de nosotros y venimos a darle la bienvenida a esta nueva temporada, si se le puede llamar así, de nuestro podcast, como siempre, del lado de Francisco García, mi persona Rafael Peraza, y hoy venimos a darles la número 30, la edición número 30 de estos episodios que por lo general hemos hecho semanales. Disculpen si tuvimos 2 semanas de ausencia, pero bueno, entenderán que fue por fiestas. Y en este episodio, el día de hoy, vamos a hablarles, seguimos con el siglo XIX, todavía no hemos logrado cerrar, no me imagino cómo será el siglo XX, pero hoy vamos a hablarles de los filósofos más importantes de este siglo, ¿no? Tenemos personajes, como por mi lado por lo menos me fui a hablar de full comunismo, Karl Marx y Friedrich Engels. Los dos socios toda la vida, los dos mucho cariño entre ellos y los dos, bueno, coautores de muchas obras, en especial la más conocida, por la cual hoy todavía se le sigue recordando, el Manifiesto Comunista, ¿no? El Manifiesto Comunista, perdón. Recuerden, estamos hablando de la importancia, ¿no? Las personas más importantes. En importancia no quiere decir que si es bueno o malo, sino simplemente su efecto en el mundo. Ya, si es bueno o malo, depende de la percepción de cada quien, ¿no? Y Franco, ¿quiénes nos vienes hoy? Bueno, gracias Rafa. Yo por mi parte voy a hablar de Friedrich Nietzsche, un filósofo súper influyente y extremadamente polémico, ya Ujú. veremos por qué. Y por el otro lado, casi que el papá de todos estos filósofos, George Wilhelm Hegel. A mí que Nombre larguísimo, pero ni es se sabe el Hegel. nombre y ya quiere defenderlo, ¿no? Pero bueno, ajá. Y va a ser difícil defenderlo porque su filosofía es más densa que la niebla y Está súper muy compleja, pero bien. ahí lo intentaré Está muy con bien, está muy mucha bien. humildad. Ya habiendo dicho esto, ¿no? Antes de comenzar a hablar de cada personaje, creo que nos tenemos pendientes los resultados de hace ya casi 3 semanas, el último podcast que hicimos, ¿no? Así mismo es. Para los que no se acuerdan, este era el del científico inventor más importante del siglo XIX, y el Teníamos... ganador fue Charles Darwin, con un 39,5% de los votos. Felicitaciones, Fran. Vamos 1-1 Gracias. todavía desde hace rato ya. De segundo lugar, Thomas Edison con un treinta coma tres por Estuvo ciento, no se quedó cerca. muy lejos. De tercer lugar, Marie Curie con un 25,7%. Y Ok. de último, Florence Nightingale con un 4,6%. Ok, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, bueno, felicitaciones al señor Darwin, felicitaciones a ti. Y no sé si quieras comenzar con tu personaje el día de hoy. Perfecto, yo ¿Con cuál empezaré arrancas? con mi parte con Friedrich Nietzsche. Está muy bien. Bueno, explicar la vida de Nietzsche es bastante rápido y sencillo. Él nace en lo que en ese momento era Prusia, ¿verdad? Y muere ya era Alemania, era el imperio alemán, Mm. en Weimar. Nietzsche nace en 1844 hasta 1900, casa justo para todo este siglo. Y bueno, en su vida él empieza a estudia filosofía, letras antiguas, griego, latín, estudia mucho esto, es un apasionado de la música. A los 20 años contrae sífilis por acostarse con una prostituta y esto lo va a influir en su futuro porque le causaría muy fuertes dolores, y uno de los efectos de la sífilis, que en esa época no tenía cura, la cura llegaría con la penicilina en Mm. 1923. Uno de los efectos es que, claro, más adelante en los años genera demencia, genera problemas mentales. Y esto dejaría de que Nietzsche más adelante, bueno, viviría con otros dos filósofos, una que era una psicoanalista, no recuerdo el nombre, mujer, que fue el amor de su vida Mm. y fue una persona que lo retó intelectualmente, lo mandó a la friendzone. Nietzsche quedó traumado, empieza a caer en la locura, Richard Wagner lo mete en un manicomio y Nietzsche muere catatónico a la edad de 55 años. Esa es la vida de Nietzsche. Ahora vamos con lo interesante, que es su pensamiento. Nietzsche crece en una familia católica, en ese momento, ortodoxo, si no me equivoco, y crece con una educación católica fuerte. Muchas personas consideran de que Nietzsche es el padre del ateísmo
Pero eso no es así, no es ni el primer ateo. Hace muchísimos siglos habían otros ateos. Se considera que el primer ateo fue Epicuro en la antigua Grecia, que ya renegaba, por así decirlo, los dioses de la mitología griega. Y Nietzsche empieza a hacer una filosofía, ¿verdad? Que él es el padre de... Él agarra todo lo de la ilustración y agarra muchas ideas de otros filósofos, como el que voy a hablar después, Hegel, y como Arthur Schopenhauer. Y Nietzsche empieza simplemente a pensar y reflexionar en la moral de las personas. Ya en esta época, con el quiebre liberal de la sociedad, desde la Revolución Francesa y la Ilustración, pues empieza a hacerse de sociedades y comunidades más seculares. La iglesia seguía siendo una parte referente, pero ya había muchas personas que pues no creían que se iban a ir al infierno si no iban a la iglesia. O ya no sentían de que la vida giraba alrededor de Dios. Bajo este contexto, Nietzsche genera una de sus primeras grandes frases icónicas de la historia, que es Dios ha muerto. Entonces muchos piensan que no, que es que Nietzsche mató a Dios, que Nietzsche está renegando a Dios, que es un ateo y demás. Y no, la verdad Nietzsche no dice esto con alegría, lo dice con tristeza. Nietzsche explica que Dios ha muerto y que el humano lo va a extrañar porque, claro, pasamos de que Dios era el centro de nuestra moral, de nuestras costumbres, de la vida, por así decirlo, de lo que era lo bueno y lo malo, y que ahora que ya la gente estaba renegando de Dios, o sea, que en la misma población, en las mismas comunidades mataron a Dios, este pensamiento es de que, pues, ¿cómo vamos a definir qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo que nos va a regir, lo que nos va a dar temor de hacer un crimen, por ejemplo, un asesinato, o de hacer una obra de caridad, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se basaban en este pensamiento anterior de Dios es que todo lo vamos a hacer porque queremos ir al paraíso y le tenemos miedo al infierno. Y es por eso que la religión nos baja y nos pone a pensar de que, claro, hay ciertas conductas buenas, ciertas conductas malas. Y hay alguien arriba, en el cielo, que es todopoderoso, omnipotente, lo sabe todo, lo ve todo y lo escucha todo, incluso tus propios pensamientos. Por eso está el pecado por pensamiento. Y puede castigarte o puede darte, por así decirlo, lo que te has ganado, que es algo que no es solamente único de los católicos, se repite en muchísimas religiones a lo largo del mundo, pero Nietzsche lo hace en los católicos. Pero ahora en este punto en el que el humano ya no cree en eso, está dejando de creer en eso, empieza Nietzsche y se empieza a preocupar de qué es lo que se va a poner en el centro de la sociedad. A partir de aquí, claro, él empieza a hablar y a hacer tratados de ética, tratados de buenas costumbres de ética, y tiene uno de esos libros muy famosos que es sobre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y aquí él baja en su pensamiento y él llega hacia la idea del superhombre, el famoso superhombre, el Übermensch. Disculpen mi alemán, no tengo ni idea de alemán, pero bueno, el Übermensch, el superhombre. Y lo que Nietzsche habla de superhombre no es un Superman, un Iron Man, un Flash, no es nada de eso. No tiene que ver ni siquiera con habilidades físicas. O sea, si uno piensa en un superhombre, tal vez en esa época podía decir un héroe como el Cid Campeador, como Roldán, como Robin Hood. Eso tampoco es un superhombre. Una concepción cercana, por lo menos un superhombre, es el César Borgia, por ejemplo, de los Borgia y demás. Porque para Nietzsche en los humanos estamos entre, por así decirlo, lo básico, así como lo salvaje, y el superhombre, y nosotros estamos en el medio. El superhombre es como lo máximo que puede aspirar a un humano, es como basado en la racionalidad y en que el humano por su libertad vive bajo sus propias creencias sobre lo que es bueno y lo malo, que él llega, por así decirlo, a definir su propia moral. Él se pone en el centro de su mundo, de lo que lo rodea. El humano logra alcanzar el estatus de superhombre, más allá del mismo hombre. Es una persona que, por eso pone ejemplo a César Borgia. César Borgia decía o el César o nada. Y entonces era una persona que no se dejaba guiar, por así decirlo, por instituciones. Él era la institución directamente. No se dejaba guiar por
preceptos religiosos, católicos, filosóficos directamente. Él efectivamente pudo haber estado influenciado por estas cosas, pero él al final crea sus propias leyes morales con las cuales vivir el mundo. Y para esto Nietzsche dice que las personas deben aspirar a ser el superhombre y mediante el sufrimiento y mediante la experiencia tomar las riendas de su propia existencia y de su propia vida para poder alcanzar esta superioridad moral ante todos los demás. Ya van viendo por qué es bastante polémico este autor, porque le cambias una coma y una tilde y se es un mensaje tergiversa todo. totalmente diferente, claro. Exactamente. Entonces, Nietzsche, él entre todo esto, dice que, claro, maneras de llegar a ser el superhombre es cultivando el espíritu con las artes. Él era fanático mal de la música, sobre todo de Wagner, que se tiró media fortuna yendo a ver a Wagner en vivo y terminó siendo el mejor amigo de Wagner. E incluso Wagner, como mencioné al final, lo rescata con la locura en Italia y lo lleva a un psiquiátrico hasta que muere, porque pues ya estaba loco y catatónico de paso, o sea, ni siquiera podía hablar ni moverse casi. Uh-huh. Y bueno, esta idea del superhombre es de las más polémicas y de las más cuestionadas de él. Y él aquí termina con una de sus últimas obras, que es la del Anticristo, ¿verdad? En la que no es que él está hablando del Anticristo como el diablo, no. Él está hablando es que básicamente, pues si Cristo es una especie, claro, de superhombre para la misma religión, pues el Anticristo sería un poco agarrar y buscar, por así decirlo, ser nosotros nuestro propio Cristo. Esto es filosofía bastante denso y bueno, para no extenderme más, ¿qué es la influencia de Nietzsche hoy en día? El pensamiento de Nietzsche es básicamente agarrar la vida por las riendas, llevarlo, por lo menos la envidia para Nietzsche es que si tú tenías envidia de tu vecino porque es rico, es porque a ti te falta dinero y tú deberías buscar otro trabajo y encontrar, por así decirlo, maneras de lograr dinero. O sea, él busca siempre centrarse mucho tu idea de uno alcanzar una mejor versión de uno mismo, trabajándolo, esforzándose con esfuerzo. Ahora, Nietzsche influyó al fascismo y a muchas ideologías fascistas y nacionalistas, y en parte la culpa de esto es por su hermana. La hermana de Nietzsche sí fue una pseudo hitleriana y se dice que las ideas de Nietzsche están detrás de las dos guerras mundiales. Las ideas como tal de Nietzsche no están detrás de eso. Nietzsche en ningún momento hablaba ni decía que los alemanes eran superiores, ni hablaba de que debían conquistar toda Europa por partir él de hablaba todo del esto. hombre en general, o sea, él no... Uh-huh. Uh-huh. Y esta es una filosofía que efectivamente, en parte por la hermana de Nietzsche editó algunos textos y libros de él y cambió la palabra hombre pues por alemán. Y porque como habíamos hablado con Bismarck, el nacionalismo alemán estaba en ascenso y pues obviamente los alemanes agarran la filosofía de Nietzsche y es que nosotros somos el centro de Europa, somos el Übermensch, por así decirlo, de las naciones. Es nuestro deber pues llevar todo esto al mundo. Y pues así pasó lo que pasó, dos guerras mundiales. Y en otras partes también el pensamiento de Nietzsche, por lo menos en Estados Unidos hubo un asesinato en su momento bastante fuerte, en los años 20, que se le echó culpa al pensamiento de Nietzsche en 1924 porque eran dos jóvenes que cayeron en el nihilismo. El pensamiento de Nietzsche es muy fácil caer en el nihilismo, o sea, básicamente odiar casi que todo. Y asesinaron a un niño intentando cometer el crimen perfecto porque pues pensaban de que ellos eran superiores intelectualmente y estaba bien moralmente lo que estaban haciendo porque eran superiores y era su derecho hacer eso por ser superiores. Pero en ningún momento Nietzsche habla de esas cosas. Y como hablamos bien, se influencia para bien y para mal. Lamentablemente, si bien su ideología ha influido en muchos pensadores posteriores, en otros filósofos y muchas corrientes filosóficas, valga la redundancia, también ha influido en malas corrientes filosóficas, por así decirlo, de estas de superioridad racial, que no tienen base en nada de esto.
Y esto es Nietzsche, puedes ver resumido así nomás, más que todo porque si no, esto va a ser eterno. Dime, Fran, lo que siempre te pregunto, bueno, no siempre, pero muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la contribución actual, en tus palabras y resumidamente, de Nietzsche, digamos, en la actualidad? O sea, ¿qué es lo Pero que es que, o se... sea, tú siempre te encanta preguntar eso y obviamente tú tienes a Marx y me puedes decir, bueno, el comunismo es un sistema económico, ¿verdad? Claro. Ajá. Bueno, pero... Yo me fui con filósofos duros y densos, o sea, y aquí te voy respondiendo de una vez esta pregunta también con Hegel. Estas no son contribuciones ni pensamientos porque obviamente yo te puedo decir, mira, influencia negativa, bueno, no tan actual, bueno, sí actual, supremacismo racial. Ahí tienes una, si hablamos de ideologías. No, pero es que Y en el gran parte supremacismo va racial ha parte de existido desde Nietzsche. mucho Y la, antes y tú agarras sí, la no, pero en influencia gran de parte gente como viene de la Hitler. filosofía de Nietzsche, pero la No filosofía viene de ahí. O nietzscheana sea, ajá. ha influido mucho en otras teorías, como por lo menos la de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es Ujú. un estudio teórico, también en manos del marxismo, que ellos han hecho un número de estudios culturales, estudios de medios de comunicación y demás, y en parte es por la filosofía y la historia de Nietzsche. Cuando uno dice que Dios ha muerto, y lo dice Nietzsche, en parte el hombre es mucho más abstracto que decirte, mira, aquí hay una cosa, que esto es lo que es aquí. No, es básicamente convertir al hombre en el centro de su moral y de su ética, y es un poco también el buscar de que el hombre este, busque superarse. O sea, busque superarse, busque no solamente depender de una institución. Una de las cosas que se dice que ha influido negativamente esto de Nietzsche es que como puede ser tan mal interpretado, puede generar en creer la creencia de cambiar esa esencia de Dios por una figura política, por ejemplo, que era una de las preocupaciones de Nietzsche, por cambiar por una figura política, una figura social, por lo menos una... O sea, Bueno, básicamente, sustituir te a lo voy a Dios poner en con un una ejemplo micro, persona. un culto. Un O Charles sea, sí. Manson, que se cree un Ok. iluminado, un superhombre, puede influenciar a otras personas que se sienten perdidas, por así decirlo, que no tienen el sentido, ese sentido cuando Dios ha muerto, para buscarlo en otra persona. Es algo mucho más abstracto que decirte, mira, está esto, pero efectivamente, y entre toda la filosofía teórica, y por algo se sigue estudiando hoy en día, y no es como desde la historia, sino desde la relevancia, en cualquier carrera de artes liberales, de literatura, de filosofía, influyó en la música, por lo menos en Wagner influyó bastante. Eso se llama Que- rellenar currículum. Rellenar, no, créditos es la vaina. Pero bueno, está bien, entiendo tu punto, entiendo bastante tu punto. Pero bueno, honestamente no creo que sea ni la mitad importante de lo que será el personaje del que les vengo a hablar ahora, que es justamente Carlitos Marx. Obviamente estoy hablando de Karl Marx, en español le decimos Carlos Marx en algunas partes. Pero bueno, como quieran decirle, es el padre del comunismo junto con Friedrich Engels, que es justamente el otro que hablaré, pero después de terminar este personaje y que Fran hable de su siguiente personaje. Y bueno, nada, Marx nace en Alemania, a pesar de todo lo que pensaba y todo lo que practicaba. No nace en una familia de mucho dinero, pero tampoco son pobres. O sea, es una familia, el papá de Marx era un abogado con bastante nombre en su pueblo, y de hecho lo mandan a una muy buena universidad, comenzando pues su vida académica, ¿no? Pero hay un problema. El joven Karl, le gustaba mucho la bebida, le gustaban mucho las mujeres, le gustaba mucho irse de fiesta. Y no le iba muy bien en las clases porque se sentía aburrido cada vez que iba a clases, ¿no? Entonces es cuando su padre le dice, mira Carlitos, tienes que poner tienes que poner las pilas, yo voy a dejar de pagarte los vainas si no te pones así. Y bueno, al final Marx termina mudándose a París, donde pues más adelante, bueno, donde en París realmente comenzaría a desarrollar sus ideas y también conocería más adelante a Friedrich Engels, ¿no? Pero bueno, Marx nunca trabajó de obrero, nunca trabajó digamos, literalmente, bueno, no, literalmente siempre trabajó con las manos, pero nunca estuvo en el área del proletariado del que él tanto hablaba. Realmente Marx comenzó siendo periodista, siempre fue escritor, era pues orador en público, y pues hacía muchísimas cosas, pero nada de trabajo físico como tal. Pero desde siempre tuvo la fascinación con esta gran parte de la sociedad del momento.
¿Y por qué gran parte de la sociedad del momento? Porque recuerden que estamos en el siglo XIX, siglo de la industrialización, obviamente comenzó en Inglaterra, explotó en Estados Unidos, pero ya se estaba en todas partes del mundo, ya fuera Alemania, ya fuera Francia, bueno, en estos países desarrollados de ese mundo para ese entonces, ¿no? Y bueno, nada, comienza a irle más o menos bien, pero pues comienza a trabajar en periódicos que criticaban mucho a los gobernantes, y de hecho estuvo saltando siempre, estuvo en París, estuvo en Colón, estuvo en Bruselas, después más adelante se fue a Londres donde moriría eventualmente, ¿no? Pero siempre lograba establecerse en un lugar, siempre comenzaba a tener un trabajo decente, y después, bueno, nada, con su visión, que para ese momento era bastante radical, siempre también le ganaba muchos problemas y terminaban votándolo porque o hablaba mal de la monarquía, en este caso de Prusia y Rusia, o hablaba mal de los burgueses, en este caso en Francia, o hablaba mal de fulanito y lo votaban de tal pueblo, y siempre tuvo ese problema, ¿no? Pero es cuando se conoce con Engels, que es un señor bastante, del cual ya hablaré un poco más adelante, pero que a pesar de que tampoco era millonario, la familia tenía una industria de textiles bastante exitosa, que él logra ver a este señor como un sponsor y como un muy gran amigo, porque fueron mejores amigos. De hecho, Engels era el padrino de ambas, de las dos hijas de Marx. Pues logra ver este chance, esta oportunidad para poder dedicarse a lo que él más quería, que era pues hablar de la lucha de clases, ¿no? Y ahí es cuando justamente nace el Destino Manifiesto, ¿qué me pasa? El Manifiesto Comunista, es lo más opuesto, ¿no? Pero bueno. Sí. El Manifiesto Comunista, que a pesar de que mucha gente siempre dice que esto es obra de Marx, no es solo 50% verdad, porque lo escribió justamente con Engels, ¿no? El Manifiesto Comunista, bueno, básicamente es un libro de guía para dummies de cómo ser un gobierno comunista exitoso, ¿no? Creo que ya la gran mayoría de la gente que esté escuchando este podcast o ha escuchado o incluso ha leído o ha visto parte de ¿no? Pero bueno, se divide en 4 capítulos como tal, en 4 partes, que son burgueses y proletarios, proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista, y actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Realmente aquí no es tan largo, pero tampoco es corto el Manifiesto Comunista, o sea, no es algo que tú puedas leer en una semana, a no ser que, bueno, solo te dediques a eso, ¿no? Tienes que realmente ponerte ahí. Lo leí hace tiempo, honestamente. Lo leí cuando tenía... Fran, ¿cuándo fue mi fase medio socialista pendeja? 14 años. No, un poquitico más, como 16 años. No, 14 a 16 años. Esa es parte oscura de mi historia, ¿no? Pero bueno. Y básicamente es eso, es un desglose de cómo hacer que el comunismo funcione y al mismo tiempo explicando el comunismo, que era una idea prácticamente nueva. Spoiler, no funciona. Como todas las cosas bonitas suenan muy chévere en papel, pero pues en práctica no. En el primer capítulo, bueno, describe algo que más adelante le dedicaría un libro completo, que es la lucha de clases entre los burgueses y el proletario. Él dice, esto no es algo nuevo, esto no es algo que llegó ni con el feudalismo, ni con el mercantilismo, ni mucho menos con la industrialización. Esto viene, él dice, desde los inicios de la humanidad, ¿no? Y comienza a describirla, bueno, comienza a describir justamente estos problemas, que tampoco es que hay que odiar al capitalismo y ya, sino que hay que buscar un equilibrio. Luego busca cómo el proletario, que es esta clase obrera, tiene que trabajar junto a la clase académica para estar iguales y lograr un avance como sociedad. Después habla como la educación es el camino para que la gente no quede atrasada y se pueda buscar más desarrollos y más ventajas realmente para la nación o para el mundo. Él realmente no habla mucho de naciones en sus escritos, naciones específicas por lo menos. Y bueno, después habla de cómo tiene que manejarse un comunista o un país o una nación comunista con respecto a una oposición que sea diferente, tanto nacional como internacional, ¿no? Este manifiesto, bueno, les da algo de dinero, no tanto como ellos pensaban, logran vender bastantes copias, pero realmente no sería en este momento que ese libro sería tan importante, sino varias décadas después, en especial con bueno, la revolución rusa, la revolución bolchevique, de la cual hablaremos un poco en el siglo que viene, obviamente, con personajes como Lenin o Stalin, ¿no? Pero bueno, al sacar este tipo de documentos, obviamente, pues tuvo más problemas, y más porque a pesar de que fue un coescrito, y a pesar de que Engels puso muchísima de la teoría,
Marx era el mediático, Marx era la figura pública, Marx era el que iba a las fábricas y le hablaba a los trabajadores hasta que llegara el dueño o el encargado y lo sacara a patadas o hasta golpes, ¿no? Y era Marx realmente, bueno, el que también siempre iba a dar la cara, porque Engels era mucho más reservado, ¿no? Y más porque tenía que también proteger a tanto su familia como sus inversiones, ¿no? Pero bueno, al final Marx vuelve a París después de un tiempo en Bélgica. Ellos escriben el Destino uy, ¿qué me pasa con Destino Manifiesto? El Manifiesto Comunista lo escriben en Bélgica, por cierto. Él vuelve a Francia después de que está la Segunda Revolución Francesa, ¿no? Él cree que tiene más chances, entonces se muere su padre y su padre pues le deja una cantidad de dinero considerable, entonces él crea su propio periódico donde comienza a hablar, bueno, todas las cosas que él quería hablar, todo esto que hemos tocado. Pero para su desgracia, pues el sobrino de Napoleón logra tomar el poder en Francia, se monta un nuevo imperio francés y pues al periódico al periódico de Marx lo cierran y a él lo exilian, dejando todo lo que tenía, que él había invertido en ese periódico, pues perdiéndolo en su camino, ¿no? Y le toca irse con una mano adelante y una mano atrás para Inglaterra. Pero en Inglaterra es cuando a él le toca realmente vivir la vida dura y es cuando él comienza a pulir sus ideas ya sin el apoyo de Engels, a pesar de que Engels le seguía mandando dinero porque pues Marx no lograba mantener un trabajo estable porque pues él siempre ponía sus ideales primero antes de simplemente comer, incluso cuando tenía dos hijas y una esposa a la cual amaba hasta el cielo que mantener, ¿no? De hecho comienza a trabajar como corresponsal para el New York Tribune. Antes de eso, él cuando ve los episodios de la guerra civil en Estados Unidos, de la cual ya hemos hablado cuando hablamos de los políticos y militares, él antes de que esto explotara, de hecho con la llegada simplemente al poder de Abraham Lincoln, él dice que una persona con esos ideales de igualdad iba a producir una guerra civil en Estados Unidos muy necesaria, pero un baño de sangre increíble, cosa que fue verdad. Y también criticaba durísimo al gobierno inglés, que fue el primer gobierno en Europa en acabar con la esclavitud y en darle derechos a la gente de color. Y aún así estaban apoyando al sur en la guerra civil estadounidense, ¿no? Él siempre decía, mira, ¿cuál es la hipocresía aquí? Simplemente para pues, poder mantener un flujo de algodón viable para Inglaterra, ¿no? De hecho, estuvo partícipe en muchísimas marchas y muchísimos paros en las fábricas en Londres, porque cuando el sur cae la producción de algodón, y sin la producción de algodón, las empresas textiles en Londres pues estaban sin producto bruto, producto crudo, ¿no? Si se le puede llamar así, entonces hubo muchísimos paros. Pero en Londres, en Inglaterra, es cuando él escribe el que yo diría es el verdadero símbolo de Karl Marx y el verdadero aporte eh, para su legado, por así decirlo, ¿no? Que es justamente el libro de El Capital. El Capital, bueno, a Marx se le considera que hay dos Marx, de hecho, Marx joven, que es cuando escribe el Manifiesto Comunista, y el Marx viejo, que es cuando le toca sufrir en Inglaterra y escribe El Capital. En el Capital, más que dar ideas, como ya lo dije, él pule sus ideas anteriores y comienza a escribir mejor, porque la gente del momento, él se dio cuenta que la gente de verdad pensaba que la guerra de clases y que este momento en donde habían tantos burgueses tan poderosos y la gente estaba cada vez trabajando más y recibiendo menos dinero era algo nuevo, pero Marx y la gente entonces creía que eso iba a pasar, por lo tanto no había problema. Pero eso era lo que Marx quería, quitarle la duda a la gente. Quería, mira, te voy a explicar una cosa. Desde los inicios de la sociedad, siempre que ha habido un líder, entre comillas, la gente se ha separado, tanto el pueblo, tanto el obrero, como la monarquía. Y cada vez más hemos visto cómo se separaba la brecha de gente adinerada y de gente pobre. Y que cada vez más, y si no se hacía algo al respecto, lo que iba a pasar era que iban a haber menos personas manteniendo toda la riqueza del mundo y aún más gente pobre trabajando discriminadamente para este pequeño grupo de personas. Y era justamente estaba pasando. Justamente hablamos hace no mucho, uno de nuestros episodios, como gente como Vanderbilt, gente como... se me fue. Bueno, JP Morgan, como Rockefeller, como Carnegie, todos estos magnates cada vez monopolizaban la economía mundial, no solo de Estados Unidos, sino también mundial como tal, ¿no? Y él decía que tal vez, no en su vida, pero más adelante,
tenía que haber el siguiente paso en la evolución. Él decía que sus pensamientos iban a ser para la política y la sociedad lo que fueron los de Darwin para la biología, la evolución como tal. Y el siguiente paso de la evolución humana era una humanidad estable, una humanidad comunista, donde todo el mundo viviera bien, pero igual. O sea, no el concepto que tenemos hoy en día. De hecho, Marx deja 100% claro, y lo escribe 1000 veces aproximadamente en El Capital, que no se podía dejar el poder a una sola persona y que no se podía glorificar a nadie. Que él no quería ni siquiera una estatua de él, si en algún momento eso se diera, ¿no? Cosa que, bueno, vimos que no era así. Y que la gente tenía que gobernar a la par, y que los avances y la igualdad tenía que darse era para producir más riqueza distribuible en partes iguales. Cosa que vimos en el único gobierno comunista grande en la historia, que fue la Unión Soviética, que fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, fue justamente lo que él no quería que pasara. Y él decía que, mira, yo sé que viene una gran revolución. Tal vez la vea, tal vez escuche, Fran. Y bueno, quitando ese pequeño corte, amigos, disculpen, como se darán cuenta, no estoy en mi casa, estoy visitando familia, problemas técnicos, como siempre, un poco, pero bueno. Y bueno, nada, eso realmente fue la vida como tal de Marx, justamente lo que estábamos hablando antes del corte, no hay mucho. Murió enfermo, después murió deprimido realmente, pero no por su vida, sino porque pues se le muere la esposa, se le muere la hija, y él ya estaba bastante enfermo de existir, decías literalmente. Los daños de la existencia, eso eran los males que él estaba sufriendo, un poco fatalista, pero bueno. Fue realmente años después que la gente, en especial de nuevo en Rusia, tomarían estas ideas, y más adelante no solo en Rusia, sino en Vietnam, en Cuba, y en todo el mundo. Simplemente estaban nombrando gobiernos de comunistas de la historia. Realmente el comunismo, así como lo defendí en algún momento, en papel es muy bonito, pero realmente es imposible, ¿no? Pero eso no es lo que estamos hablando ahorita. Realmente a lo que quiero llegar es la influencia de una idea que hoy en día sigue pactando y influyendo muchísimo en la vida de millones, incluyéndote a mí y a ti, Frank, ¿no? Realmente ideas de esta corriente, para bien o para mal, personalmente diría que más para mal que para bien, han cambiado el mundo, cambiaron la historia. Realmente antes no existía esa diferencia, esa izquierda o derecha, si se le puede llamar así, o simplemente el comunismo como tal. Y ya si me pongo a hablar de comunismo, no estoy hablando de Marx, sino simplemente un derivado de una de sus ideas, y que más adelante cambiaría muchísimo también, ¿no? Pero bueno, de ahí nace justo con Engels. Y ahorita en el pequeño corte que tuvimos, Fran me dijo que bueno, que en vez de ir ahorita él con Hegel, que yo siguiera con Engels. Dale con Engels. Es lo más, casi lo mismo. Es casi lo mismo, exacto. Pero no sé si tú quieres decir algo. No, lo digo cuando termines Engels. Bueno, está bien. Y Engels. Está bien, hablemos de Engels. Friedrich Engels, también conocido como Federico Engels en nuestra lengua castellana, ¿no? Engels, así como Marx, también es alemán. Bueno, realmente si nos ponemos técnicos es pruso. Más adelante sería eso Alemania. Nace en Prusia, en Barmen, pequeño pueblo. Pero, como ya dije, justo cuando estaba hablando de Marx, él nace en una familia adinerada, no millonaria, pero de nuevo, con empresas y con bastante dinero como para vivir bastante bien, ¿no? Engels realmente es cuando trabaja y cuando supervisa las textileras de su familia, que comienza a darse cuenta desde muy pequeño que él dice: ¿por qué nosotros estamos comiendo con cubiertos de plata? Que en ese momento eran muy caros, así como hoy en día, pero más caros todavía. Y los empleados que nos están dando el dinero para poder comprar todas estas cosas bonitas que tenemos, están comiendo con cubiertos de palo. No tiene ningún sentido. Para un joven Engels, pues, por lo menos no tiene ningún sentido. Y el papá de Engels, bueno, le explicó: mira, es que tiene que haber gente que trabaja, bla, bla, bla. Lo que a muchos nos han contado incluso cuando hacemos esa pregunta, ya tengamos 8, 10 o 20 años incluso. Pero Engels de todas formas siempre tuvo esa idea de que por qué, no me gusta, esto no me gusta. Su padre muere cuando Engels todavía era joven, y él pues hereda el negocio familiar. Y él ahí es cuando dice: mira, esto no puede ser así.
y comienza a subirle los sueldos a sus empleados, a prestarles mucho más cuidado. Él deja los lujos de lado porque tampoco le había sentido, no le importaba comer con cuchara de plata o con cuchara de madera siempre y cuando la comida estuviera caliente, así mismo decía. Y eso era algo que él también quería que sus empleados tuvieran, comida caliente, cosa que a la gente no le importaba antes, sus empleados comían pan duro o incluso no comían. Y bueno, con el dinero de su familia era bastante bueno con los números, con la economía, nunca fue muy ambicioso, pero pues tenía un buen ojo para los negocios. Y él decía que por práctica podía cambiar las cosas, por lo menos de joven. Después se dio cuenta que así él tratara bien a todo el mundo y mostrara que esto era un sistema económico y bastante sustentable, que los empresarios siempre iban a buscar de dónde sacar más dinero, y siempre la forma más fácil de sacar más dinero era recortando sueldos, ¿no? Entonces, cuando conoce a Marx, justamente por varios de sus escritos en varios periódicos que habían de la época, que él dice, mira, él también estudió muchísimo, él era filósofo, siempre estuvo estudiando, era una persona que le encantaba leer, ¿no? No era tan simple como lo estoy pintando, sino que bueno, me gusta también ver la simpleza a cosas tan complejas como estas, ¿no? Y él dice, mira, Carlos, quiero ser pana tuyo, si necesitas algo, aquí estoy, marico, tú sabes, yo soy tu pana, yo soy tu bro, así mismo le digo. Y Marx dijo, bueno, mira, chévere, porque me acaban de despedir, y si me quieres ayudar a escribir un libro, estaría el carajo. Y juntos, pues se hacen muy amigos y comienzan a escribir justamente el Manifiesto Comunista. Engels, a pesar de que era radical en pensamiento, no lo era en práctica, porque así como Marx, pero tal vez a un nivel más alto, Engels sabía que el cambio requería de tiempo y que no podía simplemente sustituir algo que ya existía sin nada ya listo que tuvieras para reemplazarlo, que también fue un grave error de las grandes revoluciones del mundo, que tumbaban un gobierno y decían, ¿y ahora qué coño hacemos? No, tienes que tener algo listo que poner en el momento para tener una transición de poder estable, ¿no? Así fuera totalmente diferente, pero tenía que haber una transición de poder. Entonces, bueno, Engels era como más tranquilo, y eso también lo que hizo fue quitarle protagonismo, ¿no? Mientras Marx estaba en las fábricas, Engels estaba escribiendo o trabajando en su empresa. Pero realmente por lo que más se conoce a Engels fue por el Manifiesto Comunista. Él escribió muchas otras cosas, pero no necesariamente comunistas, sino también de la práctica de las buenas prácticas laborales, de las buenas prácticas empresariales. Estuvo cuando Marx se va a Londres, él también fue un tiempo con él, regresaba, iba, siempre estaba pendiente de Marx, siempre estuvieron uno al lado del otro, ¿no? Pero la cruda verdad es que cuando Engels ve que Marx comienza a caer y a caer y a caer y cada vez no trabajaba, sino que pues estaba cada vez más deprimido y la cosa, Engels no quiso terminar así. Y Engels pues se suavizó un poquito. Y de hecho cuando muere Marx, realmente cuando él se entera de nuevo, pues se deprime bastante. Él viaja justamente para pues ver el cuerpo de su hermano, de su hermano prácticamente, ellos se consideran hermanos. Y ya, simplemente pues sí. Tiempo después moriría. Si no estoy mal, déjame aquí lo leo rapidito de qué fue que se murió, porque eso sí no lo leí, honestamente. No, al parecer murió normal, sin mucha vaina. Tal vez me estoy equivocando, pero bueno, no voy a ponerme a leer ahorita, disculpen esa parte si no la leí, lo acepto. Y ya, básicamente eso es Engels. Pero realmente sin Engels no hay Marx, y sin Marx, bueno, claro, no hay comunismo. Que son los dos. Exactamente. Yo, por eso casualmente antes le decía a Rafa que yo no sabía cuál era el segundo personaje. Sí, yo no lo había contado. Y mi contraargumento era, casi todo lo hizo Engels, y no, el segundo es Engels, y yo, que bastardo. Pero bueno, hice un pack ahí. Es que es verdad, sí, o sea, hay pocos personajes en la historia que realmente se le pueda acreditar tanta cosa al mismo tiempo, o sea, en sus hechos, como lo es el caso de Marx y Engels, ¿no? Mira, ok, este es mi contraargumento. Primero que nada, yo te quiero hacer a ti la pregunta. A ti te encanta decir cuál es la influencia actual de tal cosa que tú dices. Uh-huh. Yo te voy a reformular esa pregunta porque, claro, estamos hablando de filósofos. Uh-huh. Y por más que sea, la filosofía no se mide en cosas, okay, se mide en pensamientos, uh-huh, sobre todo. Ahí metes cualquier cosa. ¿Cuál fue, o sea,
cuál fue el cambio de paradigma que generó los pensamientos de Marx y Engels. O sea, que genera hoy en día. Cambio de Que paradigma, genera. ¿a qué te refieres específicamente? Ok. Básicamente, el paradigma en filosofía se dice cuando es, por así decirlo, la corriente ideológica que es la más Ok, aceptada por todos los pensadores del momento. ok, entiendo, Cuando hay entiendo. un cambio de paradigma es que por lo menos una destrona a la otra porque llega a ser Es más verdad. relevante. Bueno, ¿Ok? no es un cambio de paradigma global, no te voy a decir eso porque es una mentira, pero creo que muy pocos filósofos, y no se me vino alguno a la mente, logró un cambio de paradigma global en la historia, de hecho. Pero ¿cuál fue el cambio de paradigma? Antes realmente estaba satanizado ir en contra del establecimiento, ir en contra de qué era lo que está gobernando, tanto económica como políticamente en el momento. De hecho, justamente los personajes que hablamos nosotros en Estados Unidos y en la parte de los grandes empresarios de este siglo, vemos como gente como Vanderbilt, gente como Rockefeller o gente como JP Morgan, cuando necesitaban dinero, hacían que la gente trabajara más para que produjeran más y les pagaban menos. Y rara vez la gente se levantaba en contra de eso. Porque el paradigma de la sociedad era, mira, esta gente me está dando dinero para yo comprar comida, así sea un pan duro o así sea caviar. Sigue siendo mi comida y sin eso me muero. No, pero es que aquí yo no estoy hablando de un paradigma social, yo estoy hablando de pensamiento. No, O de sea, pensamiento. Es que de nuevo, antes no se podía criticar en nada a la clase gobernante o a la clase burgués, porque era la gente que pagaba eso, las cosas. aquí yo voy a hacer mi contraargumento. El marxismo es que nosotros lo vemos tan importante porque es relevante, es algo muy Es reciente. demasiado y se sigue Cuando uno se viendo pone a ver todavía. en, cuando uno se pone a ver en términos históricos, 100 años no es casi nada. Mm. Pero cuando yo me refiero a un cambio de paradigma, por lo menos cambio de paradigma fue fácilmente, mira, Aristóteles, Platón y Sócrates, la filosofía clásica, para que aún es ¿Y relevante tú hoy en crees día que, durante y tú muchísimos crees que miles lo de que vino años. después con influencia de Marx y Engels no Ya fue va, déjame terminar, con no me interrumpas, Stalin y por con favor. Lenin y con Trotsky? Por eso digo, por lo menos, tú me estás diciendo mucho de que no, es que a partir de esta ideología no era común que las clases se sublevaran. Y eso es mentira, ahí está la Revolución Francesa, habían huelgas, es verdad de que tal vez ninguna fue exitosa, pero había movimientos que ya también habían nacido y era antes, el socialismo ya existía en Pero esta eran época, movimientos sin el nada que sustituyera anarquismo. eso. No, no, tú mismo lo mismo lo hablamos. ¿Qué pasó después de los 18.000, las 18.000 cabezas que rodaron en Francia? ¿Qué pasó después de que tumban a la monarquía? No había nada que lo sustituyera. Eso Llegó te lo voy a Napoleón, explicar ahí. armó un coñazo de vainas a los coñazos, comenzó Eso te con... lo voy a explicar ahí. Porque eso que tú estás explicando es el pensamiento hegeliano, que es el mayor influyente de la teoría de Marx Sí, y de Engels. Marx se considera hegelista, no sé si ese es el nombre. Hegelista está en inglés, Hegeliano, hegeliano. hegeliano, ok, yo lo leí fue en inglés. Exacto. Antes de ser Porque, comunista. por eso digo que es relevante. Importante, no puedo decir que va a ser súper importante porque eso la verdad lo dirá es el tiempo, ni siquiera lo va a decir este podcast, lo va a decir es el tiempo. Este, pero en ese sentido es igual que por lo menos si tú me preguntas a Adam Smith, que siempre se lo ponen como en la contraparte de Marx, ¿verdad? Ujú. Adam Smith, el creador del capitalismo, que no lo llegamos a hablar porque honestamente se nos pasó en el siglo pasado. Era del siglo No, yo pasado. sí lo vi, pero no quise hablar de Smith, honestamente, porque A yo mí no sí lo, se me yo pasó, a pero él bueno. no, personalmente no lo considero el padre del capitalismo, pero bueno, sigue. Bueno, entonces tenemos claro en la contraparte siempre de Marx es Adam Smith y que él es el... ¿Cómo es que se llama el libro de él? Se me olvidó. También tiene un nombre ahí raro, pero en fin. Leviatán. Y obviamente uno dirá, no, que él es el padre del capitalismo, que todo eso, bueno, Rafa no lo considera el padre del capitalismo. Obviamente fue relevante yo creo que durante un tiempo, pero si se pone a ver el capitalismo de Smith con el de ahorita, hay muchos cambios y muchas personas influyentes pasaron por el medio y lo modificaron. Sí es verdad que se puede decir que es la base, pero al final la influencia que se tiene actualmente no es tanto. Y ahí es cuando yo quiero hablar de lo que es importancia y relevancia. Ahorita yo creo que el marxismo sigue siendo ¿Y relevante. qué es Leviatán? La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, exacto, gracias. Yo creo que el marxismo sí sigue siendo relevante, Claro. más
yo no creo que va a ser, no creo que es tan importante. Es verdad, fue muy relevante en el siglo XX, básicamente porque esto que tú Era la dices alternativa. de las contraposiciones, simplemente se creó una contraposición, Era una pero otra eso ha existido desde alternativa. toda la vida, o sea, han habido contraposiciones de propios filósofos en la época griega, de cómo llevar, o sea, es verdad, estaba Sócrates, y Sócrates por lo menos no tenía el beneplácito de los gobernantes de Atenas en ese momento, por eso se termina suicidando con Cicuta, este, y al final de todo eso, ¿quién eran los gobernantes de esa época? Verga, alguien que sea experto en letras griegas se acordará. Mm. Pero ahorita nos acordamos de Sócrates. Eso es lo que yo recalco como importancia y al final es esto que perdura a través del tiempo. Y algo que ya estamos viendo actualmente es que el pensamiento marxista, para intentar mantenerse relevante, se ha tenido que transformar en postmarxismo con pensadores como Ernesto Laclau, como Slavoj Žižek, que fue famoso recientemente, bueno, recientemente hace como 2 años, porque tuvo un debate muy visto con Jordan Peterson, Ujú. con Jürgen Habermas, etcétera, Mm. con otros pensadores que han tenido que cuestionar esto mismo para intentar llevarlo a otro lado y mantenerlo, por así decirlo, relevante. Y es un proceso, por así decirlo, que pasa siempre a través de la historia. Y yo no voy a decir que no es importante, yo lo que digo es que ahorita a mí me parece relevante, pero no creo que de verdad haya hecho un cambio sustancial va Coño, a ser un cambio sustancial a través del tiempo, es mi teoría. coño. Está bien en O aceptarlo o no, sea, logro entender hablando de por qué lo dices, pensamiento. logro entender por qué lo dices, pero... Y ahora Pero espérate, ¿por qué lo voy a espérate. responder? Mencióname Ajá, rapidito, Fran. ajá. Una nación que haya nacido en la historia a base de solo una ideología. O sea, que no sea por conquistar territorios, que no sea porque un emperador le dio la gana de que ahora estuviera Pero es que yo no Roma. estoy diciendo que la. No, Pero no, es pero que no mencióname me estás una. diciendo. Yo no estoy diciendo que el marxismo No, no, pero haga nacer una está nación, bien. No, por no, así no, no. decirlo. Técnicamente. Mencióname una. Una nación en la historia que haya nacido de ideología. Mencióname tú una nación actual. Una nación actual que todavía Ujú, exista. ujú. Bueno, no, no, obviamente no nació a partir Que haya de... nacido por el marxismo. Ahí está. Bueno, Vietnam. Vietnam no nació por el marxismo. Vietnam antes era... No se llamaba Vietnam. Y antes era parte de Francia. Y de hecho es Era bajo la Indochina, revolución. obviamente, Era pero Indochina. Vietnam, Corea del Norte. Es una nación que Corea nació a del partir del Norte marxismo. tampoco. Bueno, Era solo Corea del Corea. Norte Era te la solo paso. Corea. Corea del Norte, Y pero bueno, mira y la relevancia. obviamente La única relevancia que tiene Corea del Norte son ah, dos cabezas y bueno, nucleares. obviamente la Unión Soviética ya no existe, pero nació sobre Ahí una está. ideología. Ahí está. Y nació y duró, ¿qué? 80 años. Pero Chao. toda la influencia que tuvo y que hizo y toda la historia que Por escribió. eso digo, es influyente porque Ah, ahorita es relevante. y claro, está O bien. sea, Es verdad. hace 30 Te años, voy a dar un o punto. sea, Sí, literalmente, en el obviamente, 2021, obviamente vamos a... el comunismo ya no es tan importante, ya no es tan influyente y tan relevante como lo fue hace 70 años. Es que ese es mi 50 punto y años. ahorita quería hacerme el Está segue, bien. si me lo dejas hacer, con Pero espérate, pero lo de todas que... formas no se puede negar que la importancia, ya sea hace 50 años o hoy en día, realmente es algo gigante. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Existe una importancia actual del marxismo, pero tú no la dijiste y yo no te la voy a dar. ¿Cuál es? Dila. No, eso no me va a dar puntos porque... La voy a decir al final, la voy a decir al Está bien. final de todo. Está bien, Y pero no me dejes listo. con esa duda, ¿vale? Ajá. Ok, está bien. Muy bien. Que existe Yo el quería baúl hacer de los esto conscientes útiles gracias a eso, porque me fui a Venezuela. y voy con George Wilhelm Friedrich Hegel. Solo dije Hegel para coño. los amigos y el resto de discípulos. Y yo quise hacer este tema porque Hegel es considerado uno de los filósofos más importantes de toda la historia y de los cuales está basado una gran parte del pensamiento moderno actual, incluyendo el mismo Karl Marx. Aquí esto yo lo voy a ir contando un poco como Tenet, como la película de Christopher Nolan, o como Memento. Voy de atrás hacia adelante, de adelante para atrás, no me he porque visto Tenet Hegel es todavía. muy famoso porque el tipo no sabía escribir. O sea, obviamente sabía escribir. Escribía a ver, feo, escribía mano, mal. No articulaba. No, No. no era eso.
O sea, el tipo podía escribir, y escribir, o sea, bonito, tenía letra bonita. Bueno, cuando digo feo no me refería pero a si era bonita o no. O sea, sus escritos eran tan largos y tan densos, pero a veces necesariamente densos, que él ajá. es famoso en las propias escuelas de filosofía y la gente que lo estudia, porque es de los más difíciles de comprender. Y yo estudiándolo esto, sufrí para comprenderlo. Y eso que por lo menos Nietzsche se me hizo más fácil. Yo fui ateo desde los 12, ahora soy agnóstico, pero fui ateo. Y obviamente mi lord, y el que yo siempre usaba para defenderme de los católicos, ¿Era era Hegel? Nietzsche. Ah, era Nietzsche. Está bien. Pero Hegel, tal vez no tiene una relevancia ahorita como en el nombre de cualquier persona, pero la importancia de Hegel y la relevancia académica en este sentido es increíble. Bueno, primero que nada, la vida de Hegel fue como muy tranquila. Él nace en una familia súper estudiosa, también tuvo un marcado crecimiento católico. Está viendo la tendencia, los cuatro son de Alemania. Hegel también es de Alemania. Él nace, bueno, cuando aún era Sacro Imperio Romano Germánico. Él nace en 1770 y muere en 1831, ya otra vez en lo que era Berlín, era Prusia en ese momento. Estaba esta transición a unificarse a Alemania, ya estaba Bismarck. Y el pensamiento hegeliano es lo que se puede decir que es la corriente de pensamiento con la que pensamos actualmente ahorita. Él nace, él vive 66 años, 61 años, perdón. Él estudia, crea, hace libros, saca sus libros. A los 60 años llega a ser el rector, el director de la Universidad de Berlín y muere el año siguiente, que ese fue como su mayor éxito, por así decirlo, en vida, o sea, para él propio. Y al año se muere. Eso es todo, la verdad, una vida bastante aburrida. Pero su pensamiento era bastante denso. Y voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible y rápido para no enredarme yo y no enredarlos ustedes. Por favor. Pero bueno, muy bien. Ok, el pensamiento de Hegel empieza. Él tiene primero vamos con la parte metafísica. Él tiene un libro que se llama La Fenomenología del Espíritu, en el que básicamente él empieza desde lo lógico y racional. Él sigue, por así decirlo, esta línea del pensamiento kantiano, solo que la lleva a una dimensión muchísimo más grande. Uh-huh. Y él básicamente en este libro de la Fenomenología del Espíritu, él empieza a reflexionar sobre, por así decirlo, un poco en la línea de lo que después hizo Nietzsche. Nietzsche también se influenció por Hegel. Uh-huh. Él empieza a ver qué es lo que nos hace humanos, por qué somos humanos. O sea, él dice, ok, si existe Dios o no, eso no es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace a nosotros. Y él aquí empieza a hablar relacionándonos con la naturaleza, ¿verdad? Poniendo lo que es el espíritu de la naturaleza, y al final, ¿cuál es el espíritu de la naturaleza? La libertad. Y Hegel dice que lo más humano que tenemos y lo que siempre vamos a perseguir, algo que Rafa se va a sentir muy identificado, es la libertad. Entonces, en este sentido, claro, esto es muy así nomás. Recuerden, si hay estudiante de filosofía no me quiera matar. No, Vamos tranquilo, a van a querer tener... matar a mí con las vainas que dije que tampoco fueron. Bueno, sí, que perdón. No, créeme. Entonces, en fin, nosotros vamos a buscar siempre como nosotros la libertad. Aquí Hegel otra vez, esto es algo que va a influir mucho más adelante en el pensamiento ontológico y existencialista, por lo menos de Marcel, el mismo Nietzsche, en el existencialismo de Søren Kierkegaard, que era también de esta época, en la misma de Marx y Hegel, de Marx y Engels, porque al final el marxismo, ¿qué es lo que buscaba? Liberar. O sea, liberar una clase oprimida. Entonces, esto es una de las influencias que se encuentra aquí en pensadores futuros. Incluso esto también se logra ver después en los post-marxistas, como los que había mencionado, Habermas, Zizek, etcétera, que esos ya son actuales, si son de estos años, pues.
Y bueno, luego de esto, Hegel sigue metiéndose down to the rabbit hole, así como Alicia en el País de las Maravillas. Y Hegel empieza a ver, empieza a volar de la lógica. Y empieza a ver, ok, que es él empieza a ver la lógica personal, social e histórica, por así decirlo, cómo nos concebimos nosotros, como personas lógicas y racionales, ¿verdad? Con Kant habíamos hablado del empirismo y el racionalismo, que Kant intentaba unir las dos cosas. Que en el empirismo kantiano, pero en el empirismo kantiano no, el empirismo es básicamente todo se aprende por la experiencia, no nacemos con ideas propias. Y el racionalismo es que todas nuestras ideas son innatas, la experiencia, por así decirlo, no nos enseña, y Kant lo que dijo, no, es que estas dos se pueden unir porque hay cosas que se aprenden, son natas de nosotros y con la experiencia. Pero aquí, la lógica de cómo funcionan estos pensamientos y cómo la lógica de cómo, por así decirlo, extraemos y absorbemos las experiencias para poder aprender de ellas y evolucionar, claro, llevan a Hegel a las concepciones de lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Por ponerlo así, bueno, los que me están viendo en YouTube bien, los de Spotify, se los voy a poner también con letras. Tenemos una tesis A, ¿verdad? Que es este puño de mi mano izquierda. Vamos, Fran, y tenemos vamos, la antítesis Fran, B, profe. Ajá. que la antítesis B es lo contrario de la tesis A. Entonces A y B son opuestos, por así decirlo. No puede ser en el sentido literal como en un sentido más filosófico. Por lo menos, y la síntesis es el resultado de las dos. Y para poner un ejemplo perfecto, tengo el ejemplo de Marx y Peraza, que está porque básicamente gracias a este pensamiento hegeliano es que Marx y Engels se inspiraron, bueno, no es que se inspiraron, lo utilizaron, este método de racionamiento para poder hacer el manifiesto comunista. Porque ¿cómo explicar el manifiesto comunista con esto? Tenemos una tesis A, que es que pues los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores son básicamente los esclavos del burgués de la fábrica, y son la clase obrera que tiene que mover el producto económico, que es como está la sociedad ahorita, ¿verdad? La sociedad burguesa. La antítesis es lo que propusieron Marx y Engels, diciendo que no, que el proletario, el trabajador ahora no es trabajador, es proletariado, y el proletariado tiene que crear la dictadura del proletariado, alzándose para agarrar los medios de producción y así poder crear una mejor sociedad más igualitaria. La síntesis, en este sentido, bueno, en este caso sería el marxismo, el comunismo, la antítesis. La síntesis sería, pues puede ser el resultado social de esto, ¿verdad? Y aquí, por este pensamiento, por así decirlo, se basan muchísimos de todos los movimientos sociales que vimos en el siglo XX, e incluso tenemos en el siglo XXI, el movimiento feminista de los del siglo XX, el movimiento de los derechos raciales del siglo XX, y todo eso llevándose al siglo XXI. Las revoluciones sociales van todos en parte de este pensamiento. Hay algo A, yo quiero proponer algo B, y la síntesis es al final lo que ocurre. No necesariamente siempre es un punto medio, pero como bien dijo Rafa, nunca, por lo menos en el caso del marxismo, nunca se ha puesto una sociedad y un país marxista 100%, así como está escrito en el manifiesto comunista y en el Capital. Nunca ha existido, y eso es un hecho. Han existido países que han querido llevar esa ideología, pero como tú bien dices, han hecho cosas que no son, o otras cosas así, y eso es lo que Hegel llama la síntesis, que es al final como un poco el resultado de cómo salen estas cosas. Y esto él lo va explicando, de que Rafa decía que Marx se daba cuenta de que la historia habían habido, no era algo lineal, sino que habían baches. Esto es algo que viene de Hegel. Hegel explica esto para toda la historia, y él empieza a hablar, claro, desde la época de los griegos, desde el pensamiento de los griegos clásicos, que él lo vuelve a retomar para el pensamiento moderno, y empieza a decir que, claro, la historia no es algo lineal que va en ascenso, son picos, hay picos de producción y picos abajo, y se puede ver, por ejemplo, tenemos un pico de producción, por así decirlo, filosófica en los griegos,
y los romanos, y luego hay un pico abajo que no se produce nada, se retrocede, como en la Edad Media, ¿verdad? En los años oscuros. Luego hay otro pico en el Renacimiento, luego baja un poco más para abajo con el Barroco, que fue una época con muchas guerras, con pobreza y demás. Luego hay otro pico con la Ilustración y ahorita se estaba viendo según otro pico abajo y ahora está viendo otro pico arriba. Entonces él decía que, por decirlo así, que la historia era más bien como una onda de altos y bajos. Y esto es básicamente de las cosas que ha influenciado muchísimos otros filósofos que han agarrado directamente esto. Algunos lo han querido rebatir, otros lo han tomado y lo han expandido, como por ejemplo Michel Foucault, es otro que también hace muchas cosas hablando de las relaciones que existen en la historia, y básicamente todo es en base a una síntesis y a una antítesis, y muchas de las ideologías y de los pensamientos se pueden basar en este pensamiento, que el primero que propone este tipo de pensar, esta manera lógica de hacerlo, es el mismo Hegel. Entonces Hegel dice una frase muy, para su momento, dice que estamos en el fin de la historia, que a partir de ahora se acabó la historia, pero no es algo literal, no es como que se va a acabar el mundo, no es algo posapocalíptico ni nada de este estilo. Es simplemente que lo que él dice es que estamos en un punto en el que los cambios iban a ser tan rápidos, por así decirlo, estos picos, que no vamos a necesitar es regresar atrás de la historia, pero no la vamos a seguir creando, porque él decía que esta creación eran entre esta síntesis, antítesis y tesis, antítesis y síntesis, y que básicamente ya estamos en un punto en el que no es que van a llegar una sola tesis y una sola antítesis para crear una síntesis y que todos los vamos a aceptar como sociedad, sino que van a haber muchas de muchos lados, que todo se va a fragmentar, por así decirlo. Y esto es algo que llega a influenciar fuertemente al posmodernismo y a la gente de la escuela de Frankfurt, que ya los he mencionado antes, a Adorno, Walter Benjamin, a Horkheimer, etc. Entonces están viendo de que la producción de Hegel ha influenciado a casi toda la filosofía del siglo XX, que es la que nos rige básicamente ahora. Y que dentro de todo esto, el mismo Hegel también hablaba de que, claro, él lo hablaba en su época, y él decía que él era muy eurocentrista. Claro, decía que en este momento es donde la mayor producción ideológica estaba en Europa, sobre todo en el norte de Europa, y pues ¿quién le va a decir que no? Si estaba Alemania con todos estos grandes pensadores, hoy los cuatro son alemanes. Estaba Francia, tenía uno que otro, Inglaterra y Kierkegaard en Dinamarca. Más no había mucho más tan relevantes como él. En Inglaterra estaba John Stuart Mill y bueno, y Schopenhauer, que también era alemán. Este pensamiento ha influenciado a ideologías de izquierda, de centro y de derecha. Están los hegelianos de derecha, el hegelianismo de izquierda y el hegeliano de centro. ¿Verdad? Que todos han basado estas filosofías dentro de todo a sus propios movimientos y sus propias corrientes, y es una de las bases más importantes para, pues, por así decirlo, que todo teórico marxista, postmarxista, etcétera, etcétera, del marxismo necesita dominar, o sea, por así decirlo, para seguir produciendo y creando las propias ideas y demás. Bueno, luego de todo esto... Todavía no vas a terminar, no ahora. Ajá. No, ya voy a terminar, me queda la última. Él dice que es el fin de la historia, y claro, y al final uno se pone a verlo, y entre estas comparaciones existen tantas. Él decía incluso de que Europa todos tiraban por un lado distinto, y que los únicos países similares, en el mal sentido, porque eran resentidos y se creían superiores, eran Italia y Alemania. Algo que terminó siendo bastante casi premonitorio de una famosa guerra mundial. Y dentro de todo, el último pensamiento de Hegel que tiene es sobre la estética. Hegel, cuando lo mismo habíamos hablado con Kant, Hegel decía de que, claro, nosotros como humanos estamos en el centro, y que tenemos que ver y empezar a producimos ideas,
y que la estética, básicamente, que es el arte, la música, la pintura, la escultura, todo es una manera de plasmar, y que es necesario primero para enriquecer la vida, y lo otro que es una manera de plasmar estas ideas en una manera creativa que queden a través del tiempo, porque lo que considera Hegel muy importante es que nosotros llegamos a un punto en el que deberíamos es revisar la historia desde el principio y agarrar las cosas buenas que se tienen de cada punto histórico, quitando lo malo para intentar buscar lo que él llama casi que una sociedad perfecta. Tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre, pero lo que al final dice es que el propósito, como el propósito del humano es la libertad, siempre vamos a estar en conflicto, ¿verdad? Porque hay unos que son más libres que otros, eso es así. Así como se dice de que en el comunismo hay unos que todo el mundo es igual, pero hay unos que son más iguales que otros. Dentro de todo esto, Hegel dice que la única manera de lograrlo, claro, es revisitando toda la historia, otras cosas que filósofos han querido agarrar y han querido hacer, para agarrar lo bueno y lo malo de cada época. Se puede agarrar cosas y buenas y malas de cada época. Él pone el ejemplo de que, claro, en los clásicos se podía agarrar muchas ideas de la libertad, y que incluso en una época como la Edad Media, que es como que todo el mundo critica, que no es una época que sea muy productiva a nivel de pensamiento, se pueden rescatar ideas como por lo menos el honor, entre otras cosas, o el respeto, por así decirlo. Y él decía que, claro, vamos a llegar al fin de la historia en el momento en que logremos hacer una conjunción de todas estas ideas y crear una sociedad que sea totalmente coherente y 100% con las personas, o sea, con las personas pertenecientes a esa sociedad, a esa cultura. Y a raíz de esto es que vamos a lograr casi que la utopía, por así decirlo, esta famosa utopía que se quería lograr con el marxismo. Incluso Marx, el manifiesto comunista y todo esto es una manera de él proponer esta utopía, y al final pues falla porque no consigue ser 100% coherente con todas las diferencias que hay en el pensamiento humano y en el pensamiento y en las necesidades y en lo que requieren las personas. Lo ve mucho de una manera, siempre va a caer en autoritarismo para poder intentar funcionar. Y eso es Hegel. Y qué denso. Sí, de hecho sí, de hecho. Me queda como complejo criticarlo, no te voy a mentir, en algún momento de tu charla me distraje un poco. Sí, créeme, me pasó estudiándolo, es complejo, pero bueno. Pero bueno, o sea, sí, a lo que puedo llegar a entender es que básicamente se sembró esa idea de tal vez ver las cosas diferentes, ¿no? Por lo menos para que muchos más adelante lo hicieran, aquí simplificando las vainas a un millón de veces, ¿no? Claro. Pero bueno, como siempre decimos, ya dependerá de cada quien, de cada las personas que están viendo esto, decidir quién es la persona más importante. Recuerden que pueden votar dándole clic al link en la descripción o en el comentario fijado, ¿no? Entonces al final, si quieres que diga... sí, dale, dilo, por favor, creo que no dije que se me olvidó. Muy bien. Al final, la mayor influencia marxista de Ara es respecto a las relaciones entre clase dominante, entre algo dominante y algo oprimido. Esa es la verdadera, por así decirlo, cambio de paradigma actual. No solamente llevado a nivel de sociedad, ojo, ni de Estado, sino que es algo que se ha llevado mucho, por lo menos a nivel de comunicaciones, como por lo menos un medio de comunicación, ¿verdad? Que es, por así decirlo, el que tiene el dominio del mensaje, utiliza para perpetuar todas estas cuestiones que se quiere decir desde las clases dominantes hasta la clase proletaria, que no tienen nada que decir frente a este medio, en otras cosas así. También se ha hecho por lo menos con diferencias culturales, diferencias de sexo, o sea que es el verdadero cambio del marxismo, que también se ha rebatido, se ha utilizado de otras maneras, y es básicamente las relaciones de poder que hay entre una clase que domina algo, una clase que es dominada por algo. Está bien. Bueno, algo. Lo dije similar, pero es verdad, toca ser más específico.
Pero está bien, Fran. Bueno, recuerden como siempre, están invitados a ser parte del Patreon, donde tenemos contenido exclusivo. Muy pronto estaremos publicando los primeros Patreons del año. Como siempre, Sí, weón. recuerden que solo somos dos pendejos hablando de cosas que no tienen ningún sentido hoy en día. Yo fui Rafael Peraza, Yo, Francisco García. acompañado por Francisco García, exactamente, y que tengan muy buen día.